las deudas porque realmente necesitamos ser libres de las deudas. Las deudas no son solamente un problema financiero, sino que son un problema del corazón y se refieren o se reducen a un estado de servidumbre, es decir, a un estado de dependencia que afecta nuestro propósito. Entonces, nosotros, si estamos deudas, si tenemos obligaciones que pagar, si tenemos eh, deudas o tenemos que pagar deudas, pues no podemos vivir en libertad porque dependemos de esas obligaciones, es decir, vivimos para el pago de esas obligaciones y vivimos limitados porque todo el tiempo estamos trabajando para eso, ¿sí? Con la mentalidad para eso. Entonces, el análisis de esto es que eh, esas deudas hacen que nosotros perdamos libertad. Esas deudas hacen que tanto nuestras decisiones como nuestro tiempo, como el fruto de nuestros esfuerzos, el fruto de nuestro trabajo, todo lo que hacemos y además lo que pensamos, porque estamos viviendo en función de eso, es de dominio del acreedor, de la persona a la que nosotros le debemos. Entonces, ¿eso qué hace? Eso hace que se limite nuestra capacidad mental, nuestra capacidad de servir a Dios, es decir, perdemos el horizonte y el propósito de lo que nosotros estamos y venimos a hacer aquí a la tierra. ¿Mm? Esa esclavitud de las deudas no está en el orden de Dios, no está en ninguna parte, la Biblia en ninguna parte dice que tengamos que ser esclavos de Dios, por el contrario, Romanos 13:8, bueno, ya les digo el versículo exacto, dice que no le debamos a nadie, Romanos 12:2, bueno, mentiras, Romanos 13:2, pero y para poder vencer esa esclavitud de las deudas, debemos renovar nuestra mente. En Romanos 12:2 dice que tenemos que cambiar nuestro pensamiento, renovar nuestra mente y renovar nuestro corazón para que podamos liberarnos de esas deudas. Y para poder liberarnos de esas deudas tenemos que acabar con 3 pensamientos grandes que son los que dominan y logran que nosotros seamos dependientes de eso, de la parte financiera. Entonces, el primero es dejar la mentalidad de Egipto, depender del sistema. Entonces, recuerdan ustedes que el pueblo de Israel estuvo en Egipto. El pueblo de Israel duró siendo esclavo eh, del pueblo de Egipto durante 400 años. Cuando Dios le dio la misión a Moisés de sacar al pueblo de Israel de Egipto, él tuvo que combatir con eso, porque sacó al pueblo de Israel de Egipto, pero le costó mucho trabajo sacar la mentalidad de Egipto que el pueblo de Israel tenía en sus cabezas. ¿Qué pasaba? Esa mentalidad es la creencia de que solamente se tiene seguridad si uno está tiene, digamos, comida y techo. Eso le pasaba al pueblo de Israel. En Egipto ellos tenían trabajo, que era una esclavitud, y tenían comida. Pero ¿cuál era el costo de ese trabajo y cuál era el costo de ese techo y de esa comida? Perdón, el costo era que eran esclavos, tenían esos trabajos y cada vez tenían trabajos más forzados. Entonces, cuando salieron de Egipto, iban camino a la tierra prometida, pero cualquier dificultad que se presentaba, se quejaban y decían, no, si nos hubiéramos quedado en Egipto, nos hubiéramos quedado en Egipto, tendríamos comida, pero ellos no analizaban cuál era la consecuencia, el que no solamente era que tuvieran comida, sino que seguirían siendo esclavos.
Entonces, en la misma medida, si nosotros, esa mentalidad de Egipto se refiere a que somos esclavos, tenemos, podemos alcanzar y tener ciertas comodidades, pero que solamente nos van a satisfacer de manera inmediata y que automáticamente nos vuelven esclavos de eso que nosotros acabamos de comprar o acabamos de adquirir, porque son nuevas deudas y nuevas obligaciones. ¿Mm? Entonces, tenemos que dejar esa mentalidad que es dejar la esclavitud de las deudas. Tenemos que andar, así es, estemos atravesando una situación difícil, lo que tenemos que hacer es caminar en fe, estar seguros que eh, vamos a lograr atravesar ese desierto, que vamos a superar y vamos a salir de esas deudas y que tenemos que dejar esa mentalidad de esclavitud de lo que este mundo nos ofrece, que es endeudarnos, el consumo, la satisfacción de esas necesidades, de necesidades entre comillas, de manera inmediata. ¿Mm? Que no, y la satisfacción de necesidades que en el fondo no son necesidades, porque nuestras necesidades básicas son el techo, la comida y el vestido, como está escrito en la palabra de Dios. Todo lo demás son arandelas, todo lo demás no son realmente necesidades básicas, son gustos y satisfacción de gustos que nos llevan a dejarnos atraer por el consumismo y que nos esclavizan. Entonces, lo primero que tenemos que dejar de hacer es dejar la mentalidad de Egipto, es decir, de estar en esclavitud, de obtener las cosas pese a saber que vamos a tener esclavitud y que vamos a estar en esclavitud de una deuda. La segunda idea que tenemos que sacar de nuestra cabeza es dejar de caer en la trampa del cazador. Es decir, el cazador, como en el Salmo 124:7, dice, escapamos como un pájaro de la trampa del cazador. La trampa se rompió y somos libres. Si ustedes se dan cuenta, el cazador siempre está poniendo trampas para atraer a los animales que él quiere cazar. Entonces, en ese mismo sentido, la trampa del cazador se refiere a muchas cosas que el mundo pone, que nos atraen y que son beneficios o comodidades que se satisfacen de manera inmediata, pero que también de manera inmediata nos están causando esa esclavitud, nos están generando esa dependencia del mundo, de querer comprar las cosas del mundo, de querer tener las cosas del mundo. Entonces, eh, ese pensamiento se fundamenta en una gratificación que es de manera inmediata. Entonces, el cazador es el sistema de consumo. ¿Mm? Y la trampa se refiere a esos deseos de tener algo, de tener el último carro, de tener el último modelo de celular, de tener el último modelo de computador. O sea, no quiere decir que no pongamos, que no podamos aspirar a tener cosas mejores, ¿sí? Eso es diferente. Lo que quiere decir es que si yo tengo un computador y mi computador es bueno y me sirve para lo que yo estoy trabajando, para lo que yo trabajo, digamos, eh, pero sale una propaganda y dice, no, este computador sale el último modelo, la versión 18 o 19 y tiene un poquito o algo más de tecnología o algo, velocidad más avanzada, bueno, qué sé yo, tantas cosas que hay en la tecnología sobre todo. Entonces, es crear en mí la necesidad de querer tener ese computador sin valorar que el que yo tengo aquí me sirve y me funciona perfectamente para lo que yo estoy haciendo. ¿Mm? Entonces es crear esas necesidades de consumo, crear esas necesidades de estar comprando y comprando y comprando
y de esa manera pues seguimos siendo esclavos de tener que pagar y pagar y pagar todo eso que estoy comprando para en últimas satisfacer una necesidad que yo realmente no tengo, porque yo con lo que tengo en este momento puedo hacer y puedo trabajar de manera excelente en lo que yo tenga que hacer. Entonces es generar esas necesidades y la trampa es que yo caiga en la necesidad de comprar todo eso sin tener los recursos para comprarlo, ¿m? Sin tener los recursos para poder pagar todas esas cosas de las que me estoy convenciendo que necesito cuando realmente no es así. ¿M? Entonces, es la necesidad de querer tener algo que no necesito y quererlo de manera inmediata, sin contar con los recursos para poder comprarlo, para tenerlo en mi poder. Entonces, ahí, pues claramente se ven reflejados, pues que mi corazón no está bien. Si mi corazón estuviese bien, yo no estaría con esas crisis de ansiedad que provocan querer comprar las cosas de manera inmediata, tan pronto salen al mercado, tener todo en el momento, mejor dicho, antes de que salga al mercado, que yo ya tenga la primera versión de lo que va a salir. Entonces, y sin tener los recursos, ese es el problema, que todo eso me antojo y todo eso se genera esa necesidad en mi mente y todo eso produce la ansiedad de querer tener las cosas sin necesitarlas primero y segundo sin tener la plata para poderlas comprar. En tercer lugar, debemos romper el pensamiento de que las riquezas son lo que nos da seguridad, ¿m? De perder la confianza en lo material, perder la confianza en lo material, en que eso es lo que nos da seguridad, en que eso es lo que nos da valor. Jesús nos enseñó que el afán, ese afán de las cosas materiales, ahoga la palabra de Dios en el corazón. En Mateo 12:33 dice la palabra que ese afán ahoga la palabra de Dios en el corazón, haciéndonos creer que tener más es ser más. Asimismo, Lucas 12 en el versículo 15 señala que luego dijo Jesús, y tengan cuidado con toda clase de avaricia. La vida no se mide por cuánto tienen. Entonces, ¿qué tenemos que mirar ahí? En la palabra de Dios no está prohibido tener dinero, no está prohibido eso. Pero lo que sí está prohibido es que nosotros hagamos del dinero nuestro ídolo. Es decir, que le demos más importancia a los recursos materiales, a las cosas que tenemos y perdamos de lado la parte espiritual. ¿Mm? Entonces, el dinero no es un fin en sí mismo, o sea, el dinero es algo que se necesita para vivir, pero no es un fin, es decir, no es un propósito en nosotros, no debe ser un propósito conseguir dinero y tener dinero. Es un medio para lograr las cosas que nos proponemos, pero no es un fin en sí mismo. Entonces, frente a esto, lo que nosotros tenemos que hacer, digamos, hay el dinero, digamos que en la parte financiera, los extremos económicos son los que definen realmente cómo está nuestro corazón. ¿Mm? Entonces, cuando, por ejemplo, yo tengo problemas económicos que son recurrentes, es decir, cuando no me refiero a cuando, por ejemplo, uno se queda sin trabajo y claro, el quedarse sin trabajo desordena todo lo que yo tengo estructurado y como vengo administrando mis cosas, no me refiero a eso, sino cuando de manera recurrente, por ejemplo, yo no puedo resolver mi parte financiera, cuando todos los meses estoy
angustiada porque debo dinero, cuando todos los meses el sueldo no me alcanza, cuando todos los meses tengo que recurrir a un préstamo para poder cubrir mis gastos mensuales. Entonces, eso tiene que ver con mi corazón, tiene relación con mi corazón, tiene que ver con las ansiedades, las inseguridades, los temores, todo lo que yo tengo en mi corazón que no está funcionando bien, que no me permite estar en paz. Y entonces eso que yo tengo en el corazón puede ser, por ejemplo, falta de contentamiento, puede ser, por ejemplo, eh, la, eh, esa manera desorganizada que yo tengo de gastar puede reflejar inseguridades que yo tengo. ¿M? Puede ser, puede referirse a que yo también tenga que, o tenga en mi cabeza que tengo que mentir, y por ejemplo, mentirle a las personas, mentirle al Estado para no pagar los impuestos que tengo que pagar, o hacer artimañas para pagar menos, ¿m? O para no comprar los seguros que se tienen que comprar. Todas esas cosas son el reflejo de cómo está mi corazón. Y pues para eso establece la palabra que el antídoto contra eso, el antídoto contra eso son dos cosas. Primero, eh, la gratitud, y segundo, estar confiados y absolutamente seguros que Dios es nuestro proveedor. Entonces, esos pensamientos de mentalidad de Egipto, de la trampa del cazador y de creer que la riqueza, que lo material es lo que me da seguridad, esas tres grandes mentiras las puedo, las puedo enfrentar o las puedo derribar con estos pensamientos nuevos que son la gratitud y estar seguros que Dios es nuestro proveedor. Entonces, en cuanto a la gratitud, encontramos en Primera de Tesalonicenses 5:18, dice la palabra de Dios, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios. Entonces, esa gratitud permite que nosotros estemos contentos con lo que tenemos. Contentos, contentos, no conformes, es diferente. Que estemos contentos con lo que tengamos, con la situación que estemos atravesando, con lo que sea, sea la situación en la que nos encontremos, que estemos contentos y aceptemos esa situación que se está presentando, porque de toda situación nosotros debemos aprender algo, o sea, todo lo que nos ocurre tiene un propósito y tiene una enseñanza para nosotros. Entonces, esa gratitud rompe y combate esa trampa del cazador, esa trampa de caer en el consumismo. Entonces, si yo estoy contenta con lo que tengo, si a mí me sirve mi computador para mi trabajo, si a mí me sirve el celular, si el carro en el que me transporto o en el transporte público en lo que yo utilice, si eso es lo que yo necesito y es lo que me sirve, con eso estoy contenta. No tengo necesidad de comprar nada más, no tengo necesidad de endeudarme para comprar algo que no necesito, sino que con eso voy a vivir. Entonces, ¿cuál es el mensaje? Que la abundancia de lo que haya en mi corazón, de mi corazón que esté rendido a Dios, eso genera gratitud. Entonces no voy a estar amargada, no voy a estar triste, no voy a estar pensando que porque los demás sí tienen y yo no voy a estar comparándome, sino que simplemente voy a estar agradecida con lo que yo tengo, porque es lo que me sirve, porque es lo que necesito, porque es lo que Dios me ha dado y porque es lo que yo puedo comprar, lo que yo puedo tener, con lo que yo puedo vivir. ¿Mm? Ahí también, mejor dicho, en esos extremos económicos es donde realmente yo pres- paso esa prueba de saber cómo me comporto si tengo una situación de escasez
y cómo me comporto si estoy en una situación de abundancia. Entonces, si estoy en una situación de escasez, ¿cómo me comporto yo? ¿Me quejo? O puedo también, bueno, me quejo o evado mis responsabilidades o me da vergüenza. ¿Cómo me comporto yo? ¿Cómo está mi corazón si estoy en una situación de dificultad? Frente a eso, ¿debería yo estar contenta? ¿Debería ser esa mi reacción? ¿Debería en ese momento pensar que dependo total y absolutamente de Dios, que es nuestro proveedor? ¿Debería pensar que estoy absolutamente confiada en su soberanía y que tengo la total seguridad que Dios tiene el control de mi vida y de esa situación? Esa es realmente la prueba. Esas son realmente las pruebas en esos extremos económicos. Cuando estoy en abundancia, me enorgullezco de esa abundancia, hago alarde de esa abundancia o le doy gracias a Dios y hago como la hormiga que guardo en el verano, guardo para poder tener con qué comer en invierno. Esas son las preguntas que nos debemos hacer cuando nos encontramos en esas situaciones, porque realmente, pues Dios es nuestro proveedor y siempre, siempre, siempre tenemos algo que aprender de las situaciones que atravesamos, siempre, siempre hay un propósito y hay algo que debemos aprender cuando estamos en una situación de crisis financiera o cuando estamos en abundancia financiera. ¿Mm? Porque cuando estamos en crisis buscamos a Dios, pero cuando estamos en abundancia también lo buscamos para darle las gracias. Es el análisis que debemos hacer también en esa situación. ¿Mm? En nuestra crisis financiera y también en la abundancia debemos reconocer siempre que nuestro proveedor es Jesucristo. Siempre, siempre, siempre. Dice Filipenses 4:19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas. Entonces, aquí podemos descansar y estar tranquilos porque no dependemos de una persona, no dependemos de una situación, no dependemos de un político, no dependemos de humanos en general, sino que reconocemos que nuestra dependencia es totalmente de Dios, de nuestro Salvador. ¿Y por qué debemos reconocer esto? Porque Dios quiere que nosotros seamos prósperos en todo, que tengamos prosperidad integral, prosperidad en el alma y prosperidad integral en todo. ¿Y a qué va atado esto? A que las promesas de Dios en la Biblia, todas tienen una condición. Es decir, no hay nada que sea de manera gratuita. Nada, nada, bueno, Dios hace milagros, pero en condiciones naturales y normales, nada cae del cielo. Es decir, nada es automático, nada se hace así, a menos que Dios decida que sea así. Pero ese bienestar integral nosotros lo podemos obtener, pues si nosotros somos obedientes a su palabra y si cumplimos los deberes que establece la palabra de Dios. En tercera de Juan 1:2 dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como próspera tu alma. Entonces, ese deseo de bienestar integral, esa promesa de bienestar integral, debe ser
debe ser producto de nuestro trabajo. Dios quiere que nosotros seamos prósperos y obviamente que primero está la prosperidad espiritual, es decir, la tranquilidad, nuestro corazón y nuestra alma y nuestro espíritu, nuestro corazón y nuestro espíritu libres, tranquilos, y como consecuencia de eso, la añadidura serán las demás cosas que en la parte material nosotros requerimos, que necesitamos, que nos generen bienestar. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Siempre, siempre, siempre debemos ser obedientes a la palabra de Dios. Eso quiere decir que la prosperidad y la provisión no se dan de manera automática, sino que son el resultado de nuestra obediencia a lo que Dios mandó en su palabra, a creer en Él totalmente, a saber y tener la certeza de que Él es nuestro proveedor y que Él hará su parte si nosotros hacemos nuestra parte, si nosotros somos obedientes, si cumplimos los preceptos que en materia financiera establece la Biblia, si somos honestos, si somos generosos, si pagamos las deudas, si somos agradecidos, entonces ahí se van a cumplir, es decir, el resultado de esa obediencia es que se van a cumplir las promesas de Dios en nuestra vida. Siempre se van a cumplir, pero nosotros debemos obedecer, debemos poner nuestra parte y pues trabajar en eso, trabajar en que eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, ¿qué podemos hacer de manera práctica? ¿Qué podemos hacer para dejar nuestra dependencia y esa esclavitud de las deudas? Primero, debemos vivir bajo dos principios generales. El primero es que Dios es el dueño de todo y que nosotros solamente somos administradores, solamente somos mayordomos de los bienes y de las cosas que Él nos ha dado en esta tierra y en este mundo, porque Él es el dueño de todo, del oro, de la plata y todo cuanto existe en esta tierra. Y lo segundo es que el dinero no es un fin, el dinero solo es un medio. Entonces, en cuanto a que Dios es el dueño de todo, pues nosotros somos mayordomos. Y eso cambia la perspectiva de cómo nosotros nos comportamos con el dinero y con las cosas que hay en esta tierra. ¿Mm? Entonces, lo primero que hace el mayordomo, o sea, lo primero que hacemos nosotros como administradores o mayordomos es confiar en que Dios nos va a dar la provisión de lo que necesitemos. ¿Mm? Lo segundo es que estamos contentos, vamos a estar contentos con lo que tenemos. Como dijo Pablo en la palabra, Pablo dijo, yo vivo contento, yo sé vivir en la riqueza y sé vivir en la pobreza. Contento no es conforme, ¿no? Conforme es quedarse con lo que uno tiene y no esforzarse por prosperar. Contento es que aún en las situaciones que yo me encuentre, aún en alguna situación de adversidad, yo estoy contento, estoy trabajando para que todo sea mejor, pero no me quejo de la situación actual, no me quejo de cómo vivo, no me quejo de cómo me transporto, no me quejo de mi trabajo, no me quejo de nada. Vivo mi vida, llevo mi vida en contentamiento. A nosotros como administradores no nos debe afectar el éxito ajeno y tampoco el éxito propio nos debe enorgullecer. No debemos, no es saludable, no es sano que nos comparemos con los demás. ¿Quién tiene más y quién siempre va a haber personas que tengan más y siempre vamos a encontrar personas que tengan menos? Y lo que les digo, en la prosperidad, cuando estemos en época de abundancia, pues eso tampoco debe ser motivo para que nos volvamos arrogantes o para que pensemos que, 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 que somos más que otra persona, para que creamos que tener más es ser más. Ahí tenemos que tener prudencia también.
El administrador que hace, el buen administrador que hace, también comparte intencionalmente, es decir, siempre tiene para compartir, siempre comparte intencionalmente y con propósito. Y también, como administradores, el administrador del negocio sabe que debe rendir cuentas. Sabemos que debemos rendir cuentas de todo cuanto hacemos y todo cuanto tenemos en esta tierra, porque somos los administradores, no somos los dueños. Entonces, ahí nosotros tenemos que, y la palabra de Dios dice que debemos ser buenos administradores y que si somos buenos administradores en lo poco, si somos buenos administradores en lo poco y si somos fieles en eso, en esa administración, Dios nos va a poner a administrar más. Pero si no somos buenos administradores en lo poco, pues no podremos, no podremos y no tendremos la capacidad de recibir más para administrar, entonces no podremos manejar más. Si en lo poco me eres fiel, en lo mucho te pondré, dice la palabra de Dios. Entonces debemos trabajar para ser buenos administradores con todo lo que se nos ha puesto. Y ser buenos administradores no solamente con lo que nosotros tenemos a nuestro cargo, sino con todo lo que hay acá. Debemos ser buenos administradores con los recursos de nuestro trabajo, es decir, buenos administradores en el servicio público, cuidar las cosas públicas, ¿sí? Porque eso también es de nosotros, eso también nos los ha dado Dios para administrar. Entonces, yo no debo botar papeles en la calle, no dañar los bienes públicos, no dañar el Transmilenio, o sea, hay que cuidar, tenemos es que cuidar los baños públicos, cuidar los baños de los centros comerciales, cuidar todos los bienes, cuidar, no sé, las plantas cuando vamos a caminar a los parques. Todo eso nos los ha dado Dios aquí para vivir acá cómodamente, para administrar. Y pues en la medida que nosotros tengamos cuidado de esos bienes le van a servir también a otras personas, van a servir para que otras personas también estén mejor. Entonces, no es solamente administrar lo que yo tengo bajo mi cuidado, sino lo de los demás. Eso también hace parte de ser buen administrador. Y la palabra de Dios también dice que debemos cumplir nuestros deberes financieros bíblicos. Nuestros deberes financieros bíblicos son, debemos cumplir con Dios y su obra, es decir, debemos cumplir ese compromiso con Dios y su obra. ¿Mm? Entonces, pues el diezmo. El diezmo es algo que le nace a uno de corazón darlo. Y eso es una bendición. O sea, nosotros damos el diezmo porque creemos en Dios, porque creemos en su palabra, porque creemos y porque dice la palabra de Dios que eso es lo que se ha establecido para que la obra de Dios se pueda seguir haciendo. Entonces, ese es un deber bíblico, un deber financiero bíblico. Otro deber financiero bíblico es con nuestras familias. La palabra de Dios dice que la caridad comienza por casa. ¿Qué quiere decir? Que es nuestro deber dar la provisión para nuestra familia en lo que se necesite, en las necesidades básicas, la comida, el techo y el vestuario. ¿Cuál es otro deber financiero bíblico? El cumplir con las responsabilidades ciudadanas, pagar los impuestos a tiempo. Recuerden de que la palabra de Dios dice, dad al César lo que es del César. Hay que cumplir con los deberes que se debe cumplir, pagar las obligaciones que tengamos. También es un deber financiero bíblico cumplir con las obligaciones de uno mismo, porque nosotros somos administradores, no somos los dueños. Entonces, si yo necesito algo que tengo que hacer, si sé que necesito hacer un curso de sistemas porque requiero esa capacitación para poder lograr algo mejor, pues yo me capacito, yo me organizo
organizo mis finanzas de tal manera que eso que yo necesito para poder tener mejores competencias y poder proyectarme a un mejor desarrollo profesional, lo tengo que hacer, pero todo de manera organizada. Y también debemos cumplir con nuestro deber financiero de ayudar, bíblico, de ayudar a los demás, compartir con los demás, ser generosos. Eso lo tengo que hacer, eso se debe hacer porque está establecido en la palabra de Dios, porque realmente es lo que nos da tranquilidad, nos da tranquilidad. Y el segundo principio bajo el que debemos eh, vivir, el segundo principio bíblico, que es general, digamos, grande, porque en la Biblia hay muchísimos versículos que hablan, la mayor parte hablan de la parte financiera, pues porque es un tema que es muy sensible para todos nosotros. Entonces, el segundo principio es que el dinero no es un fin en sí mismo. Entonces, ¿qué es lo principal acá? Que yo trabaje en excelencia. Siempre trabajar en excelencia porque lo hago para Dios. O sea, que las actividades que yo hago, el servicio que yo presto, los bienes que yo vendo, la atención que yo le brindo a los ciudadanos. Bueno, en donde yo esté, en el lugar que yo esté trabajando, lo debo hacer en excelencia, pensando que de esta manera estoy sirviendo a Dios. Y en ese servicio a Dios, yo estoy dando lo mejor de mí para los demás, para las personas a las que, para las que yo trabajo en fin último, en mi empresa, en la fábrica, si yo estoy produciendo, no sé, un par de zapatos, o si yo trabajo, si mi empresa presta atención al público, si trabajo para el gobierno, si soy empleado público, si soy empleado de una empresa particular, en cualquier lugar que nos encontremos, debemos trabajar siempre en excelencia. Debemos entregarle a los demás un producto o un servicio como quisiéramos que nos lo entregaran a nosotros, pensando siempre cómo es la mejor manera, de qué manera yo obtengo el mejor resultado, doy el mejor servicio, vendo el mejor producto, vendo lo de mejor calidad. Siempre, siempre, siempre con el convencimiento que eso es un servicio para Dios, pero en ese servicio a Dios estoy sirviendo a los demás de la mejor manera. Y estoy haciendo algo que realmente satisface una necesidad o atiende una necesidad de esa persona a la que yo le estoy sirviendo, para quien yo estoy trabajando. Que eso también es parte del propósito que tenemos, ¿no? Trabajar en excelencia. ¿Y qué debemos hacer para para salir de esa esclavitud de las deudas? Entonces, bajo los principios que acabamos de ver, los dos principios como generales, porque hay muchos, es decir, esos son como la sombrilla, son la sombrilla y todo lo que está y todos los demás principios financieros vienen debajo, pues lo primero que tenemos que hacer es reconocer que estamos en esa situación de esclavitud, que estamos en una crisis financiera y nos tenemos que organizar. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues tenemos que sumar nuestros activos y restarle nuestros pasivos y ahí encontramos cuál es la realidad, cuál es el escenario en donde yo estoy parada. También tengo que revisar mis ingresos y tengo que revisar mis gastos. Y si mis gastos resulta que son mayores a los ingresos que yo recibo, entonces tengo que empezar a mirar cómo tengo que ajustar eso. Entonces me tengo que sentar y primero que todo debo reconocer y ponerme como principio en mi cabeza que tengo que ser libre de esas deudas. Tengo que liberarme de esa esclavitud de las deudas. Tengo que liberarme de esa esclavitud de depender de la persona a la que yo le debo o a los bancos, porque no necesariamente es una persona, sino son los bancos, son las tarjetas de crédito. ¿Mm?
Entonces, y ahora también esos créditos que se obtienen con facilidad en todo lado le dan a uno crédito para poder comprar lo que no necesita. Entonces, eso es lo que tengo que tener. Primero, la mentalidad de liberarnos, tener nuestra, o sea, que nuestra prioridad sea liberarnos de nuestras deudas. Romanos 13:8. 13:8 es el versículo que les decía al comienzo. Dice que no se le deba a nadie, no le deban a nadie. Entonces, nosotros tenemos que trabajar en ese propósito, porque ¿qué hace eso? Nos hace personas libres, nos hace personas que nos podemos dedicar a lo que realmente tenemos que dedicarnos, que es la obra de Dios. Porque ¿qué sucede si somos esclavos de las deudas? Si somos esclavos de este mundo, esclavos de los bancos, esclavos de las tarjetas de crédito, esclavos de los prestamistas, pues nuestra mente, nuestro tiempo, nuestros esfuerzos, nuestro trabajo, todo está enfocado en trabajar para eso, para pagar las deudas, los créditos, los prestamistas, todas esas cosas que no tienen por qué ser. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que hacer ese plan, un plan de pagos, un plan financiero, un presupuesto financiero, un plan financiero bajo los principios bíblicos. ¿Cuál es el primero? Tener como prioridad que tengo que salir de las deudas, pagar las deudas. Entonces, para eso, ¿qué tengo que hacer? Pues tengo que revisar qué gastos puedo disminuir, por ejemplo. Si, por ejemplo, no me alcanza para pagar el Netflix, pues tengo que dejar de pagar el Netflix. Si mis gastos son superiores, tengo que dejar de pagar, no sé, cualquier cosa. Sentarse con cabeza fría y hacer la lista de lo que realmente debo pagar y de lo que es un gasto suntuario ahí o que no, mejor dicho, que no le quita ni le pone a mi vida diaria y a lo que realmente, en lo que realmente me tengo que enfocar para poder pagar las obligaciones. Eso no quiere decir que va a ser siempre, ¿no? Sino que uno se organiza financieramente para poder, para dándole prioridad a pagar las deudas. Y ya después, pues, ya cuando haya pagado las obligaciones, pues mira que si puede volver a pagar el Netflix, por ejemplo. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Podemos revisar, por ejemplo, si podemos, si tenemos un bien, si tenemos un carro, si tenemos algo adicional que podamos vender para ir abonando a las deudas, para pagar eso. Debo hacer entonces también un plan de pagos para saber cuánto mensualmente voy a poder abonarle a cada una de las deudas que tengo. ¿Mm? Pero lo más importante de todo es que tomemos conciencia, o sea, que tomemos la decisión de no volver a endeudarnos más. Debemos tomar la decisión de si yo, por ejemplo, soy una compradora compulsiva, si a mí me muestran el último teléfono y yo lo tengo que tener, o si por publicidad en la televisión me dicen, no, es que tiene que comprar por la compra de un par de zapatos, le damos 4 pares de zapatos y yo ya tengo los zapatos que necesito. Tengo que meterme en la cabeza que no me debo dejar influenciar por nada de eso. Entonces, si yo ya sé que a mí la publicidad es una cosa que me atrae profundamente para comprar, nada, no veo publicidad, no veo televisión, no veo redes sociales, no veo nada, porque ya sabemos que eso está por todo lado, porque esa es una manera de esclavizarnos, esa es una manera de tenernos siempre ocupados para no poder hacer nada más. ¿Mm? Entonces, si yo ya sé eso, ay, perdón, si yo ya sé eso, pues yo ya sé que no tengo que consultar nada de eso, que no puedo estar pendiente de las redes, que eso hay que eliminarlo y hay que eliminarlo es no verlo, porque en el teléfono uno sin querer, sin ser comprador, ahí le salen las ofertas de todo lo que usted quiera. Entonces es cambiar nuestra mentalidad y enfocarnos en lo que realmente tenemos que hacer. Otra cosa que debemos hacer es comprar solamente cuando podamos pagar en efectivo, no pagar a crédito. Entonces, si yo sé que yo quiero ir en vacaciones o un puente, que yo quiero salir un puente
a Villa de Leyva, pues yo empiezo a ahorrar y hasta que no tenga lo que me cuesta el paseo a Villa de Leyva en efectivo para pagarlo en efectivo, no voy, porque yo no puedo endeudarme para ir a Villa de Leyva o peor aún, irme a pasear a Villa de Leyva y luego venir a pagar ese paseo, porque sigo siendo esclavo de las deudas. ¿Mm? Entonces, el principio general es que no debo ser esclavo de las deudas, de los bancos. Esas deudas es de los bancos, de los prestamistas, de las tarjetas de crédito, de las tiendas que ofrecen crédito, que dan crédito por todo, porque nos han enseñado eso, o sea, nos han metido eso en la cabeza, que es muy fácil, llévelo ahora, utilícelo ahora, cómprelo ahora y páguelo después. Pero ese páguelo después, ¿qué implica? Que todo mi tiempo, mi fuerza, mi energía, mi dedicación está concentrado en que tengo que trabajar para pagar las deudas. Y pues eso no es el orden de Dios. Eso no es lo que debemos hacer. Entonces, la única manera de que podamos hacer eso es primero confiar en que Dios nos va a dar la provisión, segundo, obedecer su palabra y en obedecer su palabra está, no se endeuden no le deban nada a nadie. Entonces hay que trabajar en eso, organizarnos, hacer ese plan financiero, hacer ese plan de gastos y de pagos de todas mis obligaciones y tener esa premisa en la cabeza. No voy a comprar nada que no pueda pagar en efectivo. Si yo necesito, si yo quiero comprar el teléfono de última moda, pues hasta cuando ahorre y lo pueda pagar en efectivo. ¿Mm? Si yo me acuerdo, si quiero comprar, no sé, zapatos, ropa, cualquier cosa, lo que quiera, cualquier cosa, claramente no está dentro de las necesidades básicas, sino que es algo adicional, el plan de vacaciones. Pues ahorrar hasta que yo pueda pagarlo de contado. Y así, poco a poco, con esa organización en el orden de Dios, pues todas las cosas se van a ir dando para que yo de manera organizada me libere de esa esclavitud y realmente me pueda dedicar a mi propósito, a lo que Dios me llamó a hacer en esta tierra. Porque ¿qué pasa? Que cuando yo estoy con todas esas obligaciones, pues no tengo tiempo para nada más porque todo el tiempo estoy pensando en cómo hago para pagar el crédito, cómo hago para pagar tal deuda, cómo hago para pagar tal crédito. Entonces eso no deja que nosotros cumplamos el propósito al que Dios nos tiene llamados en esta tierra. Y eso es lo que el diablo pone para que no nos podamos ocupar de eso. Eso es, tenemos que liberarnos de esas esclavitudes. Y ya sabemos en el orden de Dios cómo es. La Biblia trae más de 3.000 versículos relacionados con el tema financiero, es decir, más de 3.500 consejos diciendo cómo debo ser organizado con el dinero, cómo tengo que hacer para administrar bien mis recursos, cómo debo responder, cómo me debo sentir, qué es lo que en mi corazón hay para que yo no tenga ni al dinero como ídolo, ni preocupaciones porque los demás tienen o no tienen, sino simplemente cumplir el propósito que Dios me tiene llamado a hacer y al lado de eso, vivir la vida de manera ordenada, sin tener angustias que no tengo que tener, porque esas angustias nos las hemos generado cada uno. No, Dios no manda que yo me endeude, Dios no manda que yo tenga afugias económicas por comprar cosas que no necesito y que no puedo pagar. Es, es, el, es
es esa mentalidad que la sociedad de consumo quiere que nosotros tengamos. Pero nosotros ya debemos organizarnos, pensar de manera diferente, pensar en orden, estar tranquilos en esa parte. Entonces, la idea es que podamos organizarnos, o sea, que podamos empezar a mirar, realmente nos sentemos y miremos si nuestra parte financiera, si esa parte de las deudas a mí me toca. ¿Será que algo de lo que estamos hablando hoy tiene razón? Yo estaré metida en alguna de esas, en algo de eso y además puedo tomar medidas. Claro que sí, todos podemos tomar medidas para organizarnos, para vivir mejor, para estar más tranquilos, para obedecer la palabra de Dios. Entonces aquí nos sentamos y hacemos ese plan. Hacemos cuántos son mis ingresos, cuántos son mis egresos, y si es más lo que gasto que lo que gano, pues empezar a ajustarnos el cinturón para, no sé, unos meses tenemos que hacer el cuadrito del plan de pagos, y si ese plan de pagos dice me demoro un año, pues en un año voy a tener eh, 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 cosas, voy a dejar de tener algunas cosas o una comodidad que tenía, pero sé que el resultado al final de eso va a ser mi tranquilidad, mi libertad financiera, que va a generar que tenga libertad en todo lo demás, porque ya no voy a tener esa dependencia y esa esclavitud de los bancos y de las tarjetas de crédito. Vamos a orar, Señor, para darte gracias por este tema, Padre Santo. Permite que, Señor, que nos demos cuenta, Señor, revélanos, Padre Santo, revélanos si de pronto alguno de nosotros eh, está en esa situación, Padre amado, si alguno de nosotros está en esa situación de esclavitud de las tarjetas de crédito, de los bancos, Padre Santo. Revélanos, Señor, tu orden, Padre amado. Revela nuestros corazones y tomemos conciencia, Padre Santo. Permite que tomemos conciencia si en verdad nosotros no le hemos dado prioridad, por ejemplo, al pago de nuestras deudas, Padre Santo. Si de pronto no hemos sido buenos administradores, revélanos eso, Padre Santo. Si no somos buenos administradores, si no hemos sido buenos administradores con los recursos que tú nos has dado, Padre Santo. Permite, Señor Todopoderoso, que hoy esta palabra que tú nos has dado, nos dé lucidez, Señor, nos dé entendimiento y nos dé la línea, nos oriente de qué es lo que debemos hacer para empezar a organizarnos de manera financiera, Señor. Todos queremos la libertad, Señor. Todos queremos estar libres para poder dedicarnos a lo que tú nos has llamado, Señor, a cumplir tu propósito en nuestras vidas. Pero eso solo lo podemos hacer, Señor, si estamos en tu orden, Padre amado. Y tu orden dice, Señor, que no seamos esclavos de las deudas, Padre Santo. Permite, Señor Todopoderoso, que nos organicemos en la parte financiera, Padre Santo. Permite que tengamos el dominio propio para no volver a comprar cosas que no necesitamos, Señor, para reconocer que el mundo me llama a hacer compras y yo voy a decir que no, Señor, para tener la fuerza de voluntad en decir no me voy a endeudar más, no voy a comprar más cosas que no necesito. Puedo vivir con lo que tengo y estoy contenta con lo que tengo o contento con lo que tengo. Me voy a organizar, no voy a adquirir más deudas, Señor, y voy a organizar mi plan de pagos para pagar las deudas que aún tengo, Señor. Eso también abre un panorama, Señor, abre una puerta para estar tranquila financieramente, para tener paz en mi corazón, Señor. El pagar esas deudas también permite que yo tenga otros sueños, Señor, porque el estar pensando en pagar las deudas no me permite ver, no me permite soñar, no me permite ver que hay otras cosas más que puedo hacer, Señor. Permite que salgamos de esas deudas, Padre amado.
Permite que nos organicemos. Permite, Señor, que seamos buenos administradores, conscientes de que somos administradores, que tú eres el dueño de todo, Padre amado, y que tú nos das la oportunidad de ser administradores. Oramos a ti, Señor Todopoderoso, para que eso sea así, Señor, para que este mensaje haya tocado nuestros corazones y se vuelva palabra viva en nuestras vidas. Muchas gracias a todos por haberse conectado, muchas gracias a todos los que nos acompañan a través de Zoom y conectados aquí por la reunión. Y esperamos que sean unas palabras que hayan tocado nuestro corazón y que nos sirvan para nuestra vida. Feliz día para todos. Feliz día, gracias. Amén. Bendiciones. Gracias. Gracias, un Chao, abrazo. chao. Hasta luego. Gracias, buen día para todos.